Y es que después de esta cena ellos empiezan a cantar y es lo que pasa en el verso 30, de lo cual vamos a ver ya. Vamos a ver que desde aquí ya finalizan, esta es la última enseñanza que da Jesucristo y de aquí ya es la entrega, el arresto, ¿sí? Acá ya es cuando se presenta todo esto y donde estábamos viendo por lo menos el principio del capítulo se empieza a cumplir todo lo que él había dicho acerca de su muerte, acerca de su sacrificio, acerca de todo lo que iba a padecer, se empieza a cumplir. Y de aquí empieza a ver ese ministerio en descenso de Jesucristo. Nosotros pensaríamos que Jesucristo tuvo todo un ministerio solo de fama y de fama y de fama que fue creciendo y creciendo, pero realmente no fue así. Él hasta acá en este momento, en este aspecto acá, podríamos decir que en la mañana siguiente, si a él no lo hubieran arrestado, si no le hubiera pasado nada, hubiera seguido con esa fama, hubiera estado y posiblemente hubiera seguido impartiendo la palabra y hubiera tenido mucha más fama. Pero ¿qué pasó en este momento? Al momento en que lo entregaron, al momento de que fue preso, empezó a vivir algo totalmente contrario. ¿Sí? Y es donde vamos a ver que ahí ya su fama empezó a decrecer para que se volviera totalmente un rechazo. ¿No? Increíble, ¿no? Porque acá hasta este momento, si vemos a lo largo de todo el ministerio de Jesucristo hasta acá, ha sido de que lo siguen, ha sido que mucha gente lo quiere escuchar, que los discípulos están con él apoyándole, preguntándole, siempre están activos, pero acá pasa algo durante toda esta noche y lo siguiente que vamos a ver, ¿listo? Entonces vamos a empezar con estos versos para entender esto, ¿sí? Y primero vamos a ver la parte y recordemos que esto lo vamos a dividir casi en varias secciones, ¿sí? Antes de su arresto, recordemos que Jesucristo va al monte, al Getsemaní, ¿no? Donde realmente ahí es donde es molido. ¿Sí? Ahí es donde él realmente padece, empieza su padecimiento antes de ser entregado. Y esto es algo muy increíble, ¿no? Porque acá es donde Jesucristo va a ser pasado por la prensa, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esto. Para esto nosotros necesitamos entender, ¿sí? ¿Cómo se trituran las aceitunas para convertirse en aceite de oliva? Lo que nosotros conocemos como aceite de oliva, ¿no? Para ese tiempo de las aceitunas, ¿sí? O del fruto de estas árboles de olivo, pues lo que se hacía era que se sacaban 3 tipos de aceite, ¿sí? De los cuales necesitaban para diferentes cosas. Primero, se extraía el primer aceite, que era el más virgen, ¿sí? El cual era el que se utilizaba para ¿qué? Para el templo, ¿sí? Después había otro, ¿sí? Que era el segundo proceso de estar machacando las aceitunas, ¿sí? Para sacar mucho más aceite, pues lo que se prensaba mucho más fuerte, se ponía mucho más peso. ¿Qué era lo que se hacía con este segundo aceite? Pues era el que se utilizaba en la comida, ¿sí? Era el comestible. Pero había otro proceso y era el tercer apretón o prensado, ¿sí? Y era ese el último aceite que se utilizaba para las lámparas de la casa, ¿sí? Entonces, este proceso de extracción de 3 veces el triturar las aceitunas para poder sacar el aceite, pues era el mismo proceso que hizo Jesucristo
para aceptar la voluntad del Padre y hacer la voluntad del Padre. A él le costó, ¿sí? No fue nada fácil porque tuvo que morir también a su propia voluntad y ceñirse a la voluntad de Dios, ¿sí? Y esto realmente que hizo Yeshua acá es un paralelismo acerca de todo lo que a veces nosotros vivimos. Nosotros también hemos sido molidos y eso es lo que es la prueba, ¿sí? Pero él fue mucho más molido. Y algo que vemos es que también el árbol del olivo, ¿sí? Es un símbolo de sanidad. ¿Por qué? Porque tiene muchas propiedades curativas. Es un árbol que viene también y que trae alimento, ¿sí? Este mismo árbol también viene, ¿qué? Iluminación. Viene tres cosas súper importantes para nuestras vidas, ¿sí? El curar, o sea, la sanidad, la alimentación y la luz. Tres cosas de las cuales Jesucristo es en nuestras vidas. Él nos vino a sanar, Él nos vino a iluminar, pero también vino a ser nuestro pan, ¿sí? Por eso ahí cuando Él alza esa copa y parte el pan, ¿no? Cuando parte el pan dice, este es el pan, o sea, este es mi cuerpo, ¿no? Recordando también que Él es la palabra o el verbo hecho carne, ¿no? Entonces imagínate todo esto a lo cual está ligado. Entonces esta función de él ser el ungido, de ser el elegido para esto, era para ser ¿qué? Rey, sacerdote, ¿sí? Y cumplir otras funciones como la de profeta. En este momento, cuando él vino con su ministerio, podemos decir que él fue un profeta. Incluso hoy en día en Israel a Jesucristo, a Yeshua, lo tienen como un profeta muy bueno, pero de ahí no pasa, ¿sí? Lo respetan por ser profeta. Pero si vemos, él tuvo que ser triturado, pasado realmente por el molino para cumplir lo que estaba escrito, lo que está escrito en Isaías 53, el cual vamos a ir estudiando poco a poco. ¿Listo? Vamos a empezar con lo que nos dice las escrituras. Mateo 26:30 nos dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó? Ahí salieron, hagan de cuenta que salieron de ahí, se dirigieron directamente al monte de los olivos. Ahí es cuando Yeshua los lleva a orar al monte, ¿no? Y después de esa celebración, ahí es donde se hace, es decir, después de la cena que ellos hicieron, de la conmemoración, de conmemorar la salida de Egipto, pues ahí es donde empiezan a hacer esto. ¿Sí? Vinieron al monte de los olivos. Y acá se cree que el salmos o los cánticos que estuvieron cantando en este momento son los que se le conocen como los cantos de Gilel, ¿sí? Que son los salmos 113 al 118, lo cual hoy en día todavía a lo largo de la tradición judía todavía se guarda y se cantan esos salmos. ¿Sí? Muy posiblemente estos salmos eran uno de los que estaba cantando Yeshua con sus discípulos. Entonces imagínate ese tiempo de adoración, de exaltación, de entrega, que sería de pronto hasta muy bonito el escucharlos entonar esos salmos, el amor y el temor que tendrían en ese momento, el cantar acerca de la libertad y de la esperanza y de la liberación que iban a tener, algo que Jesucristo iba a hacer ya eternidad. ¿Sí? Ya no solo por un lapso de un año, sino que nos iba a salvar, nos va a rescatar, nos va a dar sanidad por la eternidad, ¿no? Y esto era algo que él también sabía y conocía, ¿no? Y sigue en el verso 31. Entonces Jesús les dijo:
todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. ¿Qué les está diciendo Jesucristo? Y esto es duro porque son palabras que nosotros no quisiéramos escuchar. ¿Sí? Eso es como si a ti tu mamá o tu papá te dijera, ven, mira, esta noche tú me vas a aborrecer. Tú no me vas a volver a hablar. Y tú, no, ¿cómo así, mami? Yo no te voy a dejar de amar. ¿Cómo es eso? Por más que hagas lo que hagas, no lo voy a hacer, ¿no? Y acá es donde viene Jesucristo a decir, ustedes me van a rechazar, ¿no? O sea, imagínate. De antesala les advierte, de antemano les dice lo que va a pasar. Por eso es que digo que en este momento pues él estaba haciendo ese llamado de profeta, porque pues también estaba profetizando lo que iba a pasar a futuro, ¿no? No solo acá, lo vemos con Mateo 24, lo vemos con otros textos donde habla acerca de las cosas finales o del fin del tiempo. Entonces vemos esto que él está diciendo y no lo está diciendo porque sí, sino porque realmente ya estaba escrito esto, ¿sí? Cuando habla de la palabra escandalizaréis, que se iban a escandalizar, esta palabra a veces la tenemos como que, uy, qué cosa, empezar a gritar y empezar a volverse como locos, ¿no? Realmente no le estaba diciendo eso, sino que todos ustedes van a apostatar, van a estar en contra de mí, ¿sí? Eso es lo que les está diciendo, o sea, imagínate que tu maestro, que Jesucristo en este momento te diga, tú vas a ir en contra de mí, tú me vas a rechazar, tú me vas a querer ocultar que fuiste mi discípulo, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Le está diciendo, todos ustedes me van a apostatar, van a querer estar lejos de mí, van a querer no tener trato conmigo. Imagínate todo esto, ¿no? Y esto lo vemos desde el griego, que es la G4624, que es escandalizó, que quiere decir entrampar, ¿sí? Hacer tropezar. Incitar a qué, incitar a pecar, muy curioso lo que dice, a la apostasía o desagrado. Imagínate eso y todo lo que iba a pasar esa noche con el día siguiente iba a ser que ellos tropezaran, que ellos cayeran, que ellos también apostataran de él, lo rechazaran. Y eso creo que ha habido y ha pasado en la vida de cada uno de nosotros. Ha habido momentos en que nosotros lo hemos rechazado. Ha habido momentos donde nosotros no hemos querido caminar según lo que Él nos dice, sino hemos querido hacer nuestra propia voluntad, ¿no? Y pues por eso acá Jesucristo les dice a ustedes, va a llegar un momento en que se van a tropezar con lo que va a pasar. Le adelanta, les dice, ¿no? Yo diría, Dios mío, pero si tú les estás diciendo y aún así ellos van y caen, ¿no? Y eso me hace recordar como un padre, si a su hijo, así tenga 30, 40 años, le dice, mire, mijito, eso no lo haga, ¿no? ¿Y cuántas veces uno no va? No, eso es mentira lo que mi papá me dice. Tome, y al totazo, ¿cierto? Y el papá solo con la mirada, te lo dije, ¿no? Te lo advertí, ¿no? Es muy parecido acá. Yo creo que Jesucristo en el interior sabía que esas palabras iban a pasar como que le entrara acá y le saliera por el otro oído. Parecido a lo que pasa con los papás, incluso cuando somos muy chiquitos se nota mucho más esa parte de rebeldía y de decir, no, mi papá no tiene razón. Y ese, deje de estar brincando ahí, mire que estar brincando ahí se va a caer, mire que esto se va a caer cuando uno siente el totazo, ¿no? Y el chinito, ay, sí, ahí sí se acuerda de lo que la mamá le dijo.
O incluso ni se acordó en el momento, sino que después ya entendió el por qué la mamá le decía X cosa, ¿no? Y eso nos empieza a hacer madurar. Eso fue algo que pasó con los discípulos y ahí pues estamos, creo que plasmados cada uno de nosotros, porque a veces nos desilusionamos, a veces nos decepcionamos de las personas. ¿Y por qué nosotros nos decepcionamos? ¿Y por qué tú te decepcionas de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, de tus nietos, de, de todos los que te rodean o de los que nos rodean? ¿Por qué nosotros nos decepcionamos de ellos? Y ahí estaría también la pregunta. ¿Será que Dios se decepciona de nosotros cuando nosotros también cometemos un error o no hacemos las cosas como Él quiere? Son preguntas que nos llevan a hacernos acá y a cuestionarnos, ¿sí? Porque es que cuando nos decepcionamos es cuando no tenemos el resultado que queremos de la otra persona, sea la persona que sea, ¿sí? Y es algo muy duro porque es que a veces nosotros en los hijos, a los nietos o a los padres o al que sea lo tenemos en un pedestal y lo ponemos de una manera bien alta, ¿no? Pero cuando cometen errores, pero cuando no van a lo que uno quiere, a la expectativa que uno tiene, ¿cierto? Ahí es cuando uno se desilusiona y como que uno dice, no, pensaba que eras diferente, ¿no? Pensaba que tenías más oportunidades, mira cómo fallaste, mira cómo metiste la pata, ¿no? Y te desilusionas porque tienes muchas expectativas. ¿Cuántas veces nuestros padres, hermanos, amigos, no se decepcionaron igual de la misma manera de nosotros por nosotros no haber llegado a cumplir esas expectativas que ellos pusieron en nosotros, ¿no? En nuestros padres, que saliéramos siendo profesionales y bueno, o hacer la X o Y carrera, ¿no? Hay ciertos padres que dicen, no, tú tienes que ser doctor, desde muy chiquito les dice, tú vas a ser doctor y tú vas a ser doctor y como que le enfatizan que tiene que ser doctor, ¿no? Otros no, tú tienes que hacer esto o aquello, ¿cierto? Y como que enfatizan tratando de cumplir el sueño que ellos tuvieron, que lo cumplan los hijos, ¿no? Cuando realmente pues es algo que no podemos hacer, cada persona es un mundo y cada persona toma sus decisiones, sean buenas o sean malas, que eso pues realmente va a marcar a lo largo de la vida. Y hay muchas decisiones que nosotros tomamos desde muy chiquitos hasta o incluso hoy en día, que son decisiones que nos marcan el camino. Y que eso hace que mucha gente se quede a tu lado, como también mucha gente se pierde en el camino, ¿no? Y ahí es cuando ves o te pierdes las expectativas que incluso teníamos de los seres queridos, ¿no? Ahí es donde nosotros debemos de preguntarnos el por qué Jesucristo le dice a sus discípulos, mira, ustedes me van a despreciar. Ustedes se van a decepcionar de mí. Ustedes se van a desilusionar de mí. Ustedes van a apostatar de mí. Ustedes me van a ver como un tropiezo y todo lo que va a pasar aquí en adelante va a ser un tropiezo para ustedes. ¿Qué expectativa tuvieron los judíos y incluso los propios discípulos en la época de Yeshua acerca de Jesucristo? Ellos no pensaban que fuera a morir, incluso lo vemos con Pedro, ¿no? En Mateo 16, que le dice, no, ¿cómo es posible que eso ni te pase, ni te ocurre, ¿no? No lo quiera Dios, ¿no? En otras palabras le dice, mejor dicho, no, tú no vas a hacer y tú no vas a pasar por ningún dolor ni por nada de eso, sino tú viniste fue a reinar.
¿sí? O sea, la expectativa que ellos tenían era que Jesucristo iba a venir a imponer de una vez su poder, iba a venir a imponer ya de una vez su fuerza. No es que fuera, ellos nunca pensaron que él fuera a morir, nunca pensaron que se iba a entregar, nunca pensaron todo eso. Lo que pensaron sí de pronto en una guerra, que podían perder la guerra, pero que iban a defender, que iban a tratar de oponerse, ¿no? De tratar de imponer el reino de Dios, por así decirlo. Pero no contaban con la astucia de Dios, que no vino a ganar así, ¿no? Y es algo que casi nosotros siempre pensamos, ¿no? Nosotros como pensamos que hay que ganar una guerra, una batalla. No, eso es con armas, no, eso está haciendo que la otra nación se rinda, eh, no sé, ¿sí? Imponiendo el poder, imponiendo el miedo, ¿no? Casi siempre tenemos ligado eso al tener una victoria, ¿no? Incluso en el deporte, hey, si no humillamos a este equipo, no vas a ver que nosotros somos los campeones, ¿no? Dependiendo del equipo, ¿no? Si son muy orgullosos. Esas expectativas que ellos pusieron en Yeshua fue lo que los decepcionó. Fue lo que hizo que ellos perdieran todo, porque es que no solo los discípulos se decepcionaron, sino todos aquellos que lo seguían. Toda esa gente que vemos a lo largo de todos los estudios, ¿sí? Que lo seguían, que querían buscarlo, que querían estar ahí con él, toda esa gente perdió la expectativa. Eso es como esa expectativa que tienes de lo más alto y ¡fum! Se te baja de un solo tirano. Perdieron esa expectativa, dijeron no, acá no va a ser, ¿no? Y pues pensaban que era iba a ser el mejor, el más grande, el que iba a cumplir todo, pero cuando se dieron cuenta que no fue así, pues imagínate, ¿no? Y más en una festividad tan representante como Pesach. Pesach, ¿qué quería decir? La libertad, la independencia, el que Jesucristo iba a imponer su poder, ¿no? Pero Jesucristo hizo la independencia, hizo realmente la libertad de una manera totalmente diferente, ¿sí? Que ahorita nosotros la podemos entender, pero imagínate a los discípulos en ese momento, imagínate a Pedro en ese momento. No sé si ustedes se han puesto en el lugar de cada uno de los discípulos y decir, ¿será que nosotros tomaríamos otra decisión? ¿O seguiríamos los mismos pasos que los discípulos? Muy posiblemente haríamos lo mismo que los discípulos, porque tendríamos esas expectativas tan grandes de decir, Él me va a salvar, Él me va a rescatar, Él vino a sanarnos, Él vino a sacarnos de acá, por fin llegó el Mesías, ¿no? Mire, está sanando cojos, está haciendo esto, está cumpliendo las escrituras. Entonces, Él también nos va a coger y nos va a quitar de la opresión, nos va a liberar. Pues acá tenemos la salida. Pero qué duro lo que vinieron a ver después. Esas expectativas a las cuales ellos estaban proclamando días antes, Hosanna, el hijo de David, cuando él entró con esa gran entrada a Jerusalén, ¿no? Imagínate, y descubrir después acá que no era tan así, pues imagínate el baldado de agua fría, ¿no? Dime, Pedrito, o dinos mejor. Eran, digo, ponerse en los zapatos de los apóstoles y de toda esa gente era una situación difícil porque ellos tenían una expectativa muy alta, ¿no? Al ver que hacía milagros y para
revivía a quienes el Señor elegía, ¿no? O curaba, sanaba, quitaba endemoniados y todo eso, curaba de los endemoniados. Yo creo que sus expectativas en ese entonces eran, el Señor nos va a librar del poder de los romanos, vamos a ser libres. Y Ujú, cuando ven que el Señor es apresado y es entregado y no muestra nada en ese momento el Señor de lo que ellos imaginaban de su poder, este, por eso la palabra que dices en el sentido de que iban a apostatar, que se escandalizarían y se ujú, harían tropezar y todas las derivaciones hasta de ofenderlo, ¿no? Y, y que se desilusionaban y se iban a perder, pues era entendible porque, pues dicen, ¿cómo si nosotros vimos que tenía poder para varias cosas? ujú. ¿Por qué no se libra, como le dijeron, ¿por qué no te libras tú, no? Y digo, es entendible. Ahorita pensándolo así, digo, es una situación muy difícil en la que la gente se vio en ese momento descontrolada, perdida. Es mi comentario, perdón. No, y es muy válido porque es que realmente, o sea, ponerse en los zapatos de ellos, yo digo, ah, pues con razón, Pedro, pues lo terminó negando, ¿no? Porque pues era lógico, o sea, imagínate tú ahorita y decir, no, que Jesucristo viene por segunda vez y todo esto, y tenemos unas expectativas muy grandes en cuanto a ese evento. Pero qué tal si viene no como nosotros lo tenemos pensado en nuestra mente, sino de una manera totalmente diferente. Y que todas esas expectativas se caigan, ¿sí? No estoy diciendo que no vaya a ser grandioso, pero es que a veces nosotros tenemos unas expectativas a las cuales muy posiblemente no es así. Les pongo un ejemplo muy básico. A veces nosotros oramos a Dios y le pedimos a Dios y tenemos expectativas de que Dios va a rescatar a nuestra familia, de que Dios nos va a quitar X o Y enfermedad, de que Dios nos va a sacar de X o Y lugar en el que estamos. ¿Y qué tal si Dios te da la misma respuesta o lo mismo que le pasó a la mayoría de los grandes historias bíblicas y no tengas la respuesta en vida? ¿Qué pasa con esas expectativas? ¿Qué pasa con esa confianza? ¿Seguirías esperando y seguirías expectante y decir no me importa, yo muero con él y sé que él va a hacer todo posible? ¿O realmente esas expectativas que tienes van a caer? ¿No? Y eso bien claro que sí lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Toda la promesa que recibió Abraham, ¿cuándo la vio? Incluso hasta hoy en día no se ha cumplido la mayoría de las promesas que se le dieron a Abraham. Eh, eh, a Moisés, a David, grandes promesas de las cuales ellos llegaron, las escucharon, nunca las vieron cumplirse, pero creyeron en ellas hasta el final. Y es increíble tener esa fe que tú dices, yo sé que Dios lo puede hacer, lo va a hacer, pero tengo mis pies muy firmes de que muy posiblemente no lo voy a ver. Y eso pasa con cada una de nuestras familias, porque nosotros podemos decir, Dios lo puede cambiar en un segundo, como puede esperar hasta que nosotros nos vayamos de este mundo para que esa persona cambie. O para que X o Y persona realmente llegue al Evangelio, ¿no? Es duro pensar esto de decir, no, es que Dios me va a sanar.
Sí, pero Dios te puede sanar como automáticamente, como también decirte tú ya estás sano en el reino de los cielos. Pero en este mundo vas a tener que batallar con esa enfermedad, ¿no? Curiosamente. Entonces ahí es donde nosotros nos podemos a pensar y ahí sí ponemos a ponernos en qué hilo estamos, ¿sí? Si estamos seguros realmente, andamos fieles con Dios o realmente eso de que muy posiblemente Él no cumpla esa expectativa de que vas a vivir totalmente bien en esta vida y vas a tener todo full todo el tiempo, qué expectativa tendremos, ¿no? Y qué tan decaídos volveremos nosotros. Dinos, Pedrito. Pues es que de verdad ahí es la prueba de fe. Realmente como que no, bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? Este, comprender que no mengo en nuestra fe o mi fe, es algo que ahorita me está cayendo el 20, ¿no? Vamos a ser probados y como decía Margarita, nos llegan pruebas a veces muy difíciles y si no estamos cimentados en la palabra y en la fe con el Señor, pues entonces, estas pruebas no las pasaremos. Entonces, ahí también es una prueba para saber de qué estamos hechos. O sea, si realmente dices que crees en mí, que me amas, demuéstramelo, demuéstramelo. Si tú crees en mí, yo lo voy a hacer por ti, no tú por ti mismo. Es algo tremendo, ¿eh? O sea, nuestra fe debe estar bien firme, venga lo que venga. Exactamente. Nada más, gracias. Y es así, y eso era algo que los discípulos tenían. Sus expectativas estaban tan grandes, pero su fe no estaba tan cimentada como realmente ellos pensaban que estaba, ¿no? Porque es que nosotros podemos decir, uy, no, sí, a mí me puede pasar esto y puede pasar aquello, yo sigo con Dios, yo estoy fuerte con Dios, pero cuando llega la prueba, cuando llega el momento, te da semejante totazo, ¿no? Y esto fue algo que le pasó a los discípulos, lo vemos desde capítulos muy atrás, por lo menos cuando los discípulos, bueno, cuando llega la mamá de dos de los discípulos, creo que si no estoy mal de los hijos de Zebedeo, llega ella y les pregunta y le dice a Jesucristo, ven, cuando vayas a reinar, por favor, deja que mi hijo, el uno se siente a la derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Desde ese entonces ya se estaba viendo ese anhelo de quién iba a estar al lado de Jesucristo, gobernando, ¿no? O sea, quién era el que iba a tener como la mayor autoridad. Lo mismo lo podemos ver acá. Medio de esa cena, muy posiblemente muchos estaban discutiendo quién iba a tener mejor autoridad, quién iba a poseer mejor posición o qué puesto le tocaría a cada uno, ¿no? Muy posiblemente estaban en esa disertación y en ese pensamiento, ¿sí? Porque ellos les dijo, bueno, pues vengan, ¿qué poder, no? ¿En qué lugar? Por eso, cuando él les lavó los pies, claro les dijo, el que piense ser el primero, tiene que ser primero que el postrero. No lo estaba diciendo Jesucristo porque sí, sino porque él sabía que en sus corazones estaba ese deseo de poder, ese deseo de juzgar. Muy posiblemente no malo, igual que cada uno de nosotros. Nosotros que queremos tener un poder, queremos tener parte en el reino, queremos tener una autoridad, ¿no? Eh, pero a veces, ¿qué expectativa o hacia qué estamos dirigiendo nuestra expectativa, no? Hacia lo que realmente Yeshua quería que fuéramos o realmente queremos vivir eso en este mundo, ¿no? Que fue algo que Jesucristo bien les dijo en Juan 13, 16, que dice, de cierto os digo,
El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y esto es curioso porque hoy en día se ve todo lo contrario. Hoy en día muchos líderes, muchos pastores, incluso hasta nosotros mismos hemos podido pensarlo, o antes lo pensábamos, en que teníamos mejor posición o que teníamos mejor llamado. ¿En cuanto a qué lo digo? En cuanto a lo material, ¿sí? No, es que tú eres hijo de Dios y tú puedes pedirle carro, casa, beca, fortuna, riqueza y lo que tú quieras. Decrétalo, demándalo, tú eres hijo de Dios, ¿no? Pero, ¿qué pasó con Jesucristo? Si él mismo dice, el siervo no es mayor que su Señor, y nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos, bueno, entonces revisemos la vida de Jesucristo, qué cosas tenía, ¿no? Y ahí es cuando nos cae el baldado de agua fría, porque decimos, si Jesucristo no tuvo nada en este mundo, no tuvo en qué recostar su cabeza, vivía incluso como arrimado, por así decirlo, en la casa de Pedro, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, ¿qué podríamos decir nosotros? Antes nosotros podríamos decir que tenemos muchos más bienes que Jesucristo en su tiempo, ¿no? Y eso es lo que nos hace cuestionar. No estoy diciendo ahora que los bienes sean malos, no, estoy haciendo como una comparación para que nosotros entendamos realmente cuál debe ser nuestro lugar y cuál debe ser nuestra posición. Porque es algo que tenemos que ponernos a lo largo de estos capítulos, y es ponernos en el lugar no solo de Jesucristo, porque casi siempre nos ponemos en el lugar de Jesucristo, y es que es porque lo rechazaron, porque lo vituperaron, porque le hicieron esto, porque le hicieron aquello, cuando incluso Pablo dijo, incluso yo fui uno de los que lo acusó, incluso yo fui uno de los que lo agredió, ¿sí? Por eso quiero estar y quiero aferrarme y quiero trabajar más en mí, ¿no? Es algo de lo que vemos, y es que si él padeció, si él sufrió, ¿quién soy yo para no padecer? ¿Quién soy yo para no vivir en pobreza? ¿Quién soy yo para esperar tener esta vida y gozar de muchas cosas de las cuales incluso Jesucristo ni gozó, ¿no? No estoy diciendo que no las podamos tener. Sí, y somos dichosos por tenerlas, somos dichosos porque podemos viajar de un lugar a otro, porque podemos disfrutar con nuestra familia, porque podemos hacer mil y una cosas, ¿no? Y podemos tener incluso mucha plata, mucha entrada en nuestras vidas, ¿cierto? Pero estás tomando eso como que tiene que ser tuyo, o realmente un beneficio, realmente un regalo de Dios, realmente parte de la misericordia de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos estar agradecidos, porque realmente Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos, ¿no? Y a ese es al punto que yo voy, o sea, no nos creamos más, sino que realmente necesitamos volver a tener esa humildad de la cual Jesucristo habla en Mateo 5, 6 y 7. Volver a esos principios de decir, yo no soy nada sin Dios, por más que tengas riqueza, plata, oro, lo que tengas, vivir con esa humildad como el rey David, que tuvo todo, ¿sí? Pero aún así decía, esto no me pertenece, este me lo dio Dios, ¿sí? Viviendo con ese punto de vista es que nosotros podemos entender y poder entender mucho mejor lo que Jesucristo nos sigue enseñando. Imagínate eso, que ellos vieron señales, prodigios, ellos vieron como Jesucristo tenía el poder sobre los demonios, tenía el poder sobre las tempestades, tenía el poder sobre
sobre todo, incluso sobre la enfermedad, sobre la muerte incluso al resucitar a Lázaro. Imagínate ellos viendo todo esto y decir, o sea, ¿será que no nos va a poder hacer libres? O sea, creo que hasta nosotros tendríamos ese de decir definitivamente yo me voy a escandalizar, ¿no? Yo realmente voy a tropezar, ¿sí? Y eso es algo que pasaría y eso es algo que le pasó a ellos esa noche, ¿sí? Que se escandalizarían, que caerían, que tropezarían, ¿sí? Por eso dice, esta noche se van a escandalizar, es decir, se van a apostatar de mí, me van a despreciar, me van a ver con desagrado. ¿Por qué? Porque no cumplí sus expectativas. Porque no cumplí lo que ustedes estaban esperando de mí. Y eso es algo que muchas veces nos hemos estrellado nosotros a lo largo de nuestras vidas o de nuestro caminar con Dios, que ya después vamos aprendiendo y vamos diciendo, no, es que hay veces que Dios te dice no y bueno, ya uno va entendiendo y va madurando, ¿no? Pero hay muchos que se desilusionan, hay muchos que porque Dios no cumple sus expectativas, que porque no cumplen lo que ellos quieren, terminan alejándose hasta el punto de apostatar totalmente de Él, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos. Esto es algo que Jesucristo también dice ahí, ¿sí? Que dice, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esto lo encontramos en Zacarías 13:7. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Dice el Señor de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Imagínate. Estas palabras Jesucristo no se las inventó y cada palabra que Jesucristo de por sí decía, no se las inventaba, era tal cual lo que las escrituras ya habían dicho, lo que Dios ya había hablado de él. Ya desde Zacarías está anunciado que el pastor tendría que ser herido, que el pastor tendría que morir y sus ovejas iban a ser dispersas, lo mismo que en Daniel. Daniel ya estaba escrito que el Mesías tenía que morir. ¿Sí? Y esto realmente hoy en día está teniendo eco, ¿sí? Porque la mayoría de la gente, ¿para qué busca tener una relación con Jesucristo? Le venden ese evangelio de que si lo sigues, de que si estás con él, de que si lo acompañas, de que si le sirves, de que si lo buscas, vas a tener riqueza, vas a tener fama, vas a tener autoridad, vas a tener de todo lo que tú quieras, pero eso te lleva ¿a qué? A apostatar de él y terminas apartándote de él. Porque nuestra labor no fue de fama, nuestra labor no es ser famosos, nuestra labor no es tener una autoridad, nuestra labor no es tener un rango alto y ser los más famosos, los más ricos del mundo. Que lo tengas es porque Dios te lo dio, pero eso no quiere decir que es el fin o el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. La labor de nosotros es ser siervos de Él, cumplir el propósito, hacer la labor de esclavos. ¿Sí? ¿Y qué es ser un esclavo ante Dios? Ser ese siervo que lleva su mensaje, que lleva su palabra, que instruye a los demás y que está capacitando a los demás. Puede que no en un templo de 100,000 personas, puede que no en un lugar de 1,000 personas, pero sí por lo menos en tu propia casa. Tienes que ser ejemplo, tienes que ser líder, tienes que ser ese siervo que está trabajando para su amo, para su Señor.
Que es difícil, ¿no? Porque no es nada fácil hacer esto. Entonces ahí es donde vemos esto, pero le sigue diciendo, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y esto lo vamos a ver que se cumplió, ¿sí? Acá él les está adelantando. Él les está diciendo, sí, ustedes me van a apostatar, si ustedes me van a rechazar, si ustedes se van a desagradar de mí, ustedes van a desilusionarse de mí, pero yo los voy a buscar. Yo me encontraré después de todo lo que pase en Galilea. Yo creo que a todos los discípulos se les pasó de noche, todos los discípulos no entendieron esta parte y lo vamos a ver más adelante el por qué lo digo. Pero a veces pasa así en nuestras vidas. Dios nos dice, mira, vas a pasar por esto. Incluso en prédicas, en charlas, al estudiar las escrituras vemos, todo esto que pasó este personaje y a veces ni siquiera lo miramos que eso está pasando en nuestras vidas. Lo mismo que pasó con David, ¿no? Estaba pecando, estaba yendo en contra de Dios y aún así parecía que no le había caído el 20 hasta que vino Natán, ¿no? Y le dice y le da esta parábola y ahí sí le cae el 20. Ahí sí como que le da el baldado de agua fría y sí como que se bañó, se limpió, ¿no? Entendió, comprendió lo que realmente Dios le estaba diciendo y le estaba diciendo, tú estás mal, ¿sí? No te creas tan bueno, no te creas tan santo, estás perdido, ¿no? Y ahí es cuando David realmente se humilla y dice, hice mal, cometí un error, ¿no? Y esto es realmente lo que el Mesías va a hacer. Él después de la resurrección, después de que resucita, la función que va a tener es ¿qué? Ir y traerlos de vuelta. Aquellos que se desilusionaron, aquellos que perdieron, aquellos que se decepcionaron, que cayeron, que no sé, que cometieron sus errores, traerlos de vuelta. Por eso todos nosotros tenemos segundas oportunidades cuando apostatamos y cuando nos apartamos de él. Pero eso no quiere decir que ahora vas a poder apostatar cada vez que quieras y que esto no. Hay un límite, ¿no? Y Dios conoce nuestros corazones. Muy posiblemente ellos no lo hicieron con decir, no, es que este no sé qué y venga, este no era el Mesías, este no sé qué. Ellos creían todavía en Jesucristo y muy posiblemente al momento en que lo vieron morir dijeron este era un gran profeta, fue un gran ministro. Nosotros de pronto pusimos las expectativas en el que no era. Muy posiblemente lo vieron desde ese punto, no desde el punto de terminarlo odiando por no cumplir sus expectativas. Casos que muy posiblemente se dieron, ¿sí? Como hoy en día. Hoy en día muchas personas pierden a un familiar por una enfermedad, le ruegan a Dios, le piden a Dios que lo sane y Dios no hace nada, Dios no lo sana. Dios sí hace cosas, nosotros no la vemos, pero a nuestro modo de ver no hace nada, ¿no? ¿Qué pasa con el corazón de esa persona? Pueden haber dos opciones, incluso tres. Uno, puede tomar la decisión y decir, bueno, Dios sabe el por qué permitió que se fuera, mejor si se fue no hubiera sufrido tanto, y lo toma como que fue un propósito de Dios, que no entiende todavía el por qué, que todavía está el dolor, pero no sabe el por qué y lo entiende, ¿sí? Está la segunda que queda como el intermedio y dice, bueno, la culpa no es de Dios, pero tampoco lo voy a seguir. Él no me escuchó, él no atendió mi súplica, posiblemente él no me vigila, él no me ama, él no me quiere escuchar o simplemente piensa que Dios no existe. Y está el otro, el que se va al otro extremo, ¿no? El que dice,
Dios no sanó a mi mamá, Dios no me libertó de esto, Dios no hizo lo que yo quiso, lo que yo quise, lo que yo anhelé, pues no voy a estar con él, me voy en contra de él. Y empiezo a andar hablando mal de él, ¿no? Siempre hay esos caminos de los cuales siempre en cada prueba y en cada circunstancia tenemos que mirar qué es lo mejor, ¿no? ¿Cuál es la mejor decisión que debemos de tomar? Y saber que Jesucristo, a pesar de eso, a pesar de que a veces nos apartamos por X o Y situación de nuestras vidas, y muchos testimonios han habido acerca de esto, por lo menos hay una canción en rap que fue muy sonada y en mi niñez fue muy sonada. Es acerca de una madre que ora por su hijo. Uno de los hijos vio cómo mataban a su hermano y por eso él no quería saber nada de Dios, pero aún así la mamá oraba y oraba por él y él veía, ¿sí? Y gracias a esas oraciones fue que él llegó, ¿no? Bueno, la canción hace como un retrato de todo esto y es esa misma función que hace Dios con él, como esa madre que ora, pero no solo él intercede, sino que está buscando los medios y hace los medios posibles para que esa persona vuelva. Y eso lo vemos a lo largo de nuestras vidas. No sé cuántas de ustedes han conocido personas que llegaron un día a conocer de Dios, pero se apartaron y duraron mucho tiempo apartadas y aún así Dios les enviaba y ustedes ven que casi siempre hay personas a su alrededor que son totalmente cristianas, que son totalmente conversas, que les llevan la palabra y es como si oiga, me quiero alejar, pero pareciera que estuviera más adentro, ¿no? Es curioso. Y eso es que es Dios tratando de llamarlo otra vez, es Dios tratando de decir, venga, déjese rebelde y sígame, ¿sí? Yo lo he visto y he conocido casos así. Es muy curioso porque ahí ve uno el amor de Dios a pesar de lo duro que es uno, ¿no? Y es lo mismo que va a pasar acá, lo vamos a ver más adelante como Jesucristo, a pesar de que ellos se cierran, a pesar de que ellos lo rechazan, Él va y los busca nuevamente y se encuentra con ellos cumpliendo este verso 32, ¿sí? Sigue el verso 33 diciendo, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Imagínate lo que Pedro dijo. Y eso es cuando nosotros nos lanzamos muy rápido a responder, y eso creo que pasa mucho más que todo a nivel de parejas o de amistad, donde nosotros le prometemos a la otra persona, yo te amo y yo nunca te voy a fallar, nunca te voy a lastimar, nunca te voy a herir. ¿Y qué pasa? Es cuando más herimos, es cuando más lastimamos, es cuando más fallamos. Acá Pedro lastimosamente fue muy lanzado, ¿sí? Fue realmente muy desesperado al contestar, no pensó muy bien en la respuesta, ¿no? Y por eso Jesucristo le dice lo siguiente. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. O sea, acá Pedro definitivamente fue, hay una palabra que se le dice eso, que fue muy espontáneo al responder, no pensó nada. Eh, eh, Ahorita no tengo, siempre se me va esa palabra. Pero fue muy lanzado, muy precipitado realmente a decir esto porque
por eso fue probado. Sí, incluso en otro de los evangelios dice que el enemigo lo pidió para zarandearlo, ¿no? Y ahí le dice, pues me vas a negar 3 veces. Vamos a entender qué es esto que dice que el canto, que el gallo cante, sí, que antes de que el gallo cante necesitamos entender si realmente fue un gallo o qué es, sí, y para eso pues vamos a ver un video, ¿vale? Y ahí seguimos. Fórmula 1, un español que hablaba en la televisión decía, no va a pasar hasta que no cante el gallo. ¿Tiene que ver con este lugar? Hasta que no cante el gallo no va a pasar algo. Miren, yo le voy a explicar. ¿Con este lugar ese dicho? Cantar el gallo, entonces Jesús les dice, recuerden, en el lugar de la última cena, le dice, y el gallo va a cantar, y tú me negaste 3 veces. Sí tiene que ver, pero no exactamente. Ah, ok. No exactamente. Está bien. No hay tal gallo. Okay. Pero sí tenemos que abrir, le voy a explicar. Entonces ahora. El gallo canta. Cuando canta el gallo canta al amanecer. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 1:30, no sabemos cuándo. Pero sí algo tenemos acá. Tanto, nuevamente es importante tomar en cuenta la cultura hebrea y el contexto histórico. Para los romanos, las horas se dividían, digamos, las nocturnas, desde, por ejemplo, de las 6 de la tarde, que empieza la oscuridad en invierno, hasta las 12, de las 12 a las 3 de la tarde, de las 3 de la tarde en adelante. Y se anunciaba a veces con una trompeta. Galicanto se llamaba a ese sonido de la trompeta para anunciar que llegó esta parte del día. Okay. Estamos acordando que estamos fuerzas romanas y había que despertarse para la próxima custodia, para cuidar. Pero también desde el punto de vista judío, Criat Tarnegol, o sea, el llamado del gallo, Criat Tarnegol, se llamaba, en forma simpática, a la persona que subía al templo, y tenemos una prueba arqueológica. En el Museo de Israel tenemos una prueba arqueológica de lo que es el pináculo del templo. Exacto. El pináculo del templo donde fue arrojado Jesucristo por segunda vez por Satanás. Y ahí es un lugar donde la gente tocaba la trompeta, y como no podía saber porque eran diferentes personas que subían con la trompeta, estaba escrito, y aquí se toca la trompeta, y lo tenemos en el Museo de Israel. Entonces, esa tocada de trompeta también lo hacía alguien para anunciar que llegaba el momento de las guardias, para anunciar los trabajos que tenían que hacerse en ese momento en el templo, etc. Entonces, por lo tanto, cuando decimos, y el gallo cantará, puede ser por un lado, los romanos tocando la trompeta para cambio de guardia, y podía ser del templo, que se tocaban y se decían versículos correspondientes. Y que haya un gallo que cante, lo veo difícil. ¿Por qué motivo? Porque de acuerdo al Talmud, no se podía criar animales acá adentro, y menos un sacerdote. Porque a pensar, si un gallo se escapaba, se metía en el templo, lo que hubiera sido. Habría que limpiar todo el tiempo. No podía haber gallos, no podía haber animales, no podía haber absolutamente nada que ensucie dentro de Jerusalén. ¿Entonces era una persona? Era una persona. Okay. Entonces, por lo tanto, sí gallo, porque el gallo cantaba y por lo tanto podemos tomarlo en cuenta. Pero no a eso se refería Jesús. Bueno, si vemos acá ya podemos entender mucho mejor el por qué un gallo no es un gallo literalmente hablando de animal, sino una persona que tocaba la trompeta en cierto o determinado momento, ¿sí? Por eso pues me imagino que tenían que tocar cierta cantidad de veces para avisar algo, ¿no? Para hacer lo que él decía, un cambio de guarda, por lo menos también lo que era un cambio de velada a nivel judío, ¿no? Para las veladas que tenían ellos. Todo esto lo podemos ver, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta en la cultura judía. Yo antes hasta pensaba, yo decía, no, pues el gallo de arriba cantando, sí, y uno decía, bueno, el gallo cantó, ¿no? Casi siempre se dice, incluso hay una estatua en Israel directamente con un gallo, pero pues no era el representante a lo que quería decir, ¿no? Entonces, si vemos la importancia de conocer los modismos judíos, la cultura hebrea, es algo indispensable para entender incluso las mismas palabras de Jesucristo o los eventos que estaban por pasar, o lo que vamos a ir estudiando a lo largo de acá, ¿sí?
¿Qué pasó acá con Pedro? Tenía una actitud de arrogancia, de orgullo, incluso de no pensar las cosas. Y eso es como cuando nosotros no tenemos madurez. En la mayoría de las cosas, ya cuando nosotros tenemos cierta edad, nosotros no nos comprometemos a ciertas cosas de manera tan rápida como si lo hacemos de jóvenes. En cierto modo, nosotros ya no le decimos a todo el mundo te amo, porque sabemos que esas palabras son muy pesadas, ¿no? O ya no le decimos a todo el mundo tú eres mi amigo, ¿sí? Porque ya son palabras muy pesadas y ya entendemos la calidad de esas palabras, ¿no? A no ser que lo digas por decirlo, ¿no? Pero si ya nosotros sabemos la equivalencia de amigo, nosotros ya le decimos, no, este es mi compañero, no, este es mi conocido, no, este se llama Andrés, pero ya no lo presentamos como tal, ¿sí? Digamos que a nivel de nosotros ya pensamos, ¿sí? Un ejemplo como muy claro, al pensar las cosas antes de decirla porque ya sabemos lo que puede pasar o lo que eso conlleva. Acá Pedro en este momento muy posiblemente no lo pensó. Muy posiblemente creyó que él podía. Y en cierta forma él sí quiso dar su vida por él. O sea, en cierto momento, por lo menos textos o versos más adelante vamos a ver que él coge, saca como una parte, un cuchillo, una navaja, no sé, y coge y le corta la oreja a uno de los siervos de los oficiales, ¿no? En cierta forma sí quiso cumplir aquello que dijo, pero el problema es que estaba mal encaminado porque él lo quería hacer a su modo, ¿sí? A su forma expectativa, a lo que Dios por eso le dice, qué pena, pero vas a fallar, ¿sí? Y es lo que le dice acá, por eso dice que el diablo lo pidió para zarandearlo. ¿Por qué? Porque estaba muy enaltecido, estaba muy de soberbio. Y eso es por lo menos cuando nosotros estamos diciendo, no, Dios mío, yo a ti nunca te voy a fallar, yo nunca te voy a dejar, esto, lo otro, ¿no? Cuando pues realmente nosotros cada día fallamos y casi siempre lo estamos ignorando o no estamos cumpliendo lo que realmente Él nos está pidiendo. Por eso necesitamos realmente entender que no somos nada sin Él, sin su misericordia que soy yo, sin su regalo y sin su don de gracia, ¿qué sería de mí? ¿Sí? Eso es algo indispensable y de lo cual pues Pedro se le estaba olvidando que no era él, que él no escogió el llamado, que no fue él el que se puso en ese lugar de apóstol, de discípulo, sino que fue el mismo Jesucristo que lo llamó y que lo estaba discipulando y que lo estaba enseñando y que lo estaba llevando realmente al lugar que él debía llegar, pero que eso lo entendió fue después, ¿sí? Y que dice, y es curioso porque él tenía también ¿cómo se dice? Como ese don de líder, porque él dijo esto y que dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. No sé si ustedes han estado en reuniones o en eventos así, casi siempre hay alguien que se lanza y ahí sí todo el mundo se lanza, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta. Eso es por lo menos una persona que tiene como ese don de liderazgo, sí, pero puede ser utilizado para bueno como puede ser utilizado para mal. Acá Pedro está dando un pésimo ejemplo, ¿sí? Posiblemente las palabras eran muy correctas, realmente era el deseo de Pedro, ¿sí? Pero estaba muy mal dirigido. O sea, Pedro no estaba entendiendo lo que Jesucristo estaba diciendo. Y ahí es cuando hablamos por hablar, por llenar las expectativas de otro o por querer cumplir a lo que otro está diciendo, ¿sí?
cuando realmente no somos capaces o ni siquiera nos hemos mirado a nosotros mismos para decir yo soy capaz de hacer tal cosa, ¿no? Y eso creo que nos pasa mucho más a nivel laboral, es cuando más analizamos las capacidades que tenemos y las que no, ¿cierto? Por eso no vamos a ir a aceptar todos los trabajos que hayan, porque estamos capacitados para algunos y no para otros. Acá realmente Pedro no estaba tan capacitado, realmente no tenía esa humildad que necesitaba para pasar por todo esto o para entender realmente lo que estaba pasando, ¿sí? Él sí estaba dispuesto a morir, él sí estaba dispuesto a estar realmente con él, pero les faltaba cosas. Y eso es lo que lo vemos en los siguientes versos. Por eso ahí en el verso 35, si lo leemos completo, nos dice lo siguiente. Pero dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ya en el verso 36 es cuando cambia un poquito. Ya Yeshua dice y lo deja así, no les da mucho más apuntes, o muy posiblemente sí, no sabemos, de acuerdo a lo que está escrito es lo que analizamos. Y pues después de eso, de que Yeshua les dice voy a morir, me voy a entregar, todos están dispuestos y dicen voy a morir también por ti, nosotros nos vamos contigo, eso mejor dicho, donde tú vayas, nosotros vamos. Y entonces empieza a mirar que cuánto esto aguante, que realmente estás realmente entrenado para hacer lo mismo que él, ¿no? Y ahí es cuando Yeshua les dice, bueno, están dispuestos a morir por mí, pues vengan, oren conmigo, ¿sí? Y es curioso, porque es que ellos ni siquiera podían orar una hora, imagínate nosotros, ¿sí? Antes de ustedes pueden orar una hora, y si pueden orar más de una hora, es algo que Dios les ha dado, un don, ¿no? Pero imagínate acá los discípulos después de andar casi 3 años con él, aún así no mantenían toda una hora de oración, ¿no? Imagínate, ¿no? Lo mismo pasa con Jeremías. Jeremías empieza a anunciar la caída del exilio, empieza a decirles, mire, va a pasar esto, ninguno le cree, ninguno le acepta, todos lo rechazan, ¿sí? Y hasta que llegó el momento de ¿qué? Del lamento, del lloro, del crujir, del sentir lo que eran las palabras y el cumplimiento de lo que ya Dios había estipulado. Y eso lo vemos en Jeremías 12:1. Dice, justo eres tú, oh Eterno, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Qué pasa acá? Jeremías se pone a orar y a decirle, venga, ¿por qué vas a hacer esto? Dice, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado eso, no? Dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano tú estás en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Eterno, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves porque dijeron, ¿no verá Dios nuestro fin? O sea, acá lo dice en el sentido de cuando dice, porque no dijeron, no verá Dios nuestro fin, lo dicen en sentido de sarcasmo. Eso es cuando a nosotros nos dicen, ¿y no es que está tu Dios contigo?
O sea, y Dios no es que es un Dios de paz y de amor, porque hay tanta guerra, porque hay tanta violencia, porque hay tanta hambre. Sí, lo dicen como en ese sentido. Y en ese sentido lo estaba diciendo ahí Jeremías. Sigue verso 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, perdón, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aun tus hermanos y la casa de tu padre, aun ellos se levantaron contra ti, aun ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hablen. O sea, imagínate lo que está diciendo Jeremías. Mira, ellos en momento de desgracia, en momento de desolación, no quieren ni andar contigo. Pero cuando tú estabas allí, cuando tú les diste todo, ellos estaban hablando bien de ti. O muy posiblemente era como estos hipócritas y bien, ay, oran y ay, Dios mío, y esto y ay, lo otro, y como que, uy, un poema hecho al Eterno, ¿no? Pero dan la espalda y empiezan a hacer todo lo contrario de lo que Dios les está diciendo, ¿no? Por eso le dice, no les creas cuando hablen bien de ti, porque muy posiblemente en su corazón realmente hay otras cosas. Sigue verso 7. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. ¿No están contra ella aves de rapiña alrededor? Venid, reunidos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. O sea, él está hablando que tenía una heredad, que la dejó, pero que así mucha gente iba y devoraba aquello que había allí. Sigue verso 10. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Acá está haciendo un paralelismo con Israel. Dice, fue puesta en asolamiento y lloro sobre mi desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase, que volviera, recordar los principios de Dios. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada del Eterno devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo, segaron espinos, tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira del Eterno. Así ha dicho el Eterno contra todos mis malos vecinos que atacan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después de que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Verso 16. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, vive el Eterno, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice el Eterno. O sea, imagínate, ¿no? Si hay cosas que nos cuestan, si hay, nos cuesta tomar seminarios de 8 horas, ver un estudio de 2 horas, estar sentados aprendiendo de las escrituras y empezamos a leer y nos da sueño, empezamos a estudiar y pasan cosas, ¿cierto?
Entonces, son las pruebas que vamos a tener, y si ahorita tenemos estas pruebas, no son comparables a las que vamos a tener en la tribulación, cuando realmente seamos perseguidos. No vamos a tener tiempo para descansar, muy posiblemente ya no vamos a tener la instrucción, ¿no? Si ahorita no estudiamos y si ahorita no nos sentamos tanto a aprender de Dios, imagínate en medio de la persecución, en medio de estar el corre, corre, y que siempre estar vigilando si me matan, no me matan, si me encuentran, no me encuentran. Por eso es que este tiempo es en el que más debemos de estar aprendiendo, ¿m? De estar enseñando, de estar compartiendo. ¿Por qué? Porque cuando vengan los tiempos difíciles, pues van a ser mucho peor. Porque llegará el momento en que no habrá esa paz. Habrá un momento en que definitivamente, posiblemente, no estaremos tan firmes como estamos ahorita, ¿sí? Y por eso los discípulos, después de la prueba, fue que cayeron. No estuvieron tan firmes como pensaban. Por eso Pablo bien nos dice en su carta a los romanos, mire que el que piensa está firme, mire que no caiga, ¿no? Perdón, en Corintios, ¿sí? Ya estoy diciendo la carta que no es. En Corintios, en 1 Corintios 10:12 nos dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, mire que no resbale, mire que no apostate. Mire que lo que está pasando no haga que se olvide el Eterno y se desagrade de él, ¿sí? Entonces imagínate acá todo esto, mientras que estamos siendo fortalecidos y mientras que tenemos este tiempo, ¿sí? Debemos de prepararnos porque muy posiblemente después va a venir la prensa de aceite, va a venir lo que es el Getsemaní en nuestras vidas. Vamos a ser probados. Vamos a ser lugar donde igual que Jesucristo tuvo que pasar el proceso, tuvo que ser molido para sacar ese aceite puro para hacer luz, para hacer alimento y para hacer sanidad en nuestras vidas, ¿sí? Y estos videos los vamos a ver la próxima clase acerca de cómo se hace todo esto de la prensa de olivo, porque realmente en 10 minutos no nos alcanza, son videos un poquito largos, pero que son muy importantes para entender todo lo que pasó Jesucristo y lo que muy posiblemente estamos pasando en nuestras vidas, ¿vale? No sé si hasta caigan dudas, preguntas acerca de lo que llevamos. O algún comentario también. Pues Luli, está bien explicado, lo entendimos, pues de mi parte lo entendí bien. Lo que Hoy estamos su merced, Dime, sí, sigue. lo que su merced decía, pues sí, está bien dicho y que tenemos que pasar momentos difíciles, momentos duros, sí, pero ahí es donde Dios nos está probando y donde Dios está diciendo, bueno, vamos a ver si en verdad me están siguiendo o no, ¿sí? Si en verdad pasan la prueba o no, pues es un poquito duro. Y eso que Él nos prueba una cosa significante, no es muy dura conforme Él pasó, Ajá. porque Él sí pasó momentos duros de angustia, dolor, de pruebas por nosotros, que derramó su sangre, derramó su agua que él tenía dentro de su cuerpo y todo, para ver
de salvarnos, de darnos por nuestras culpas, por nuestros pecados. Entonces, yo digo que lo que uno pasa y a uno le duele mucho, ¿no? A uno le duele mucho todo lo que en realidad muchas veces le pasa a uno. Pero ahí es donde uno más debe de agarrarse de la mano de Dios y clamarle a Él que si en verdad Él está con nosotros, pues no son esas pruebas tan fuertes como antes las sentíamos, ¿sí? Entonces, pues es muy hermoso esta noche lo que nos está enseñando, porque en realidad es cuando uno aprende más de que las cosas de Dios no son fáciles, así como las veíamos antes, ¿sí? O como nos las explicaban antes, que no, que eso mire que parte, que mire que de una ofrenda, que mire que eso no va a pasar, que mire que por aquí, que por allí. Y no, ahorita uno de verdad metiéndose en las cosas de Dios y leyendo la palabra de Dios, uno dice, bueno, esto me está pasando, pero es con una causa justa y que algo que estamos haciendo, estamos buscando más de Él. Cada día buscamos más de Él y como que Él nos lleva más a su palabra de que lo busquemos más a Él, que tenemos el respaldo de Él. Pues eso era lo que quería compartirles esta noche. Vale, gracias. Y sí, es lo importante de nosotros saber que pues cada proceso, cada parte que vivimos es difícil, pero Él está ahí con nosotros. Esa es una de las grandes promesas. Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar solos, incluso en sus brazos nos lleva, ¿no? Que son procesos duros, sí, son momentos difíciles, sí, pero Él siempre nos va a dar la salida, ¿no? Y sí, como dice el dicho, Dios aprieta, pero no ahorca, ¿no? Eso es algo importante que también tenemos que ver, ¿no? No sé si haya otro comentario, pregunta o si no para terminar con una oración. Pues redundando y afirmando lo que dicen nuestros hermanos, que pues sí, la palabra de Dios, como dice en la Biblia, aflicciones siempre habrá, ¿no? Pero el chiste es mantener la mirada en Dios para poder soportar las pruebas que nos ponen. Alguna enseñanza, Joseph decía que es como un Ferrari que tiene que pasar pruebas y pruebas para perfeccionarse, ¿no? Entonces así nosotros pues sí vamos a pasar, no porque estemos orando y estemos estudiando la palabra y raíces hebreas y todo, y Dios nos va a cumplir nuestra carta de los Reyes Magos, sino que pues Él nos va a probar y va a comprobar que nuestra fe es verdadera, nuestro corazón está totalmente inclinado a Él, ¿no? Que tenemos una fe que es verdadera y que es auténtica. Entonces, claro que iremos fallando porque pues no somos perfectos, pero Él va a ver nuestro corazón. Entonces, no por el hecho de estar siempre pues estudiando la palabra, poniendo en obra, nuestra vida va a ser como de miel, como todo miel de oveja, ¿no? Como dicen, todo es miel. Entonces, Todos. no porque sí vamos a tener pruebas que tenemos que pasar, pero el chiste es mantenernos de pie agarrados de su mano. Este es mi aprendizaje de hoy, mi comentario. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Hay que decir miel sobre hojuelas, se me fue la frase que dicen, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Siempre hay Ajá, aflicciones, siempre habrá, y entonces el chiste es permanecer siempre agarrados de la mano del Señor. claro que sí. Gracias. Vale, Pues muchas gracias, Juliet. Estuvo muy bonito este estudio también y está fuerte porque pues a mí me hizo ver las cosas de una manera también que dije, híjole, mi fe debe de ser probada no una vez ni dos veces, sino las veces que el Señor así lo disponga.
y debo de saber si mi fe está bien cimentada. Muchas gracias, que Dios les bendiga a las tres. No, y algo que hay que entender, ahorita que Pedrito me hizo caer en cuenta, y es que las pruebas no es para que el Eterno sepa si estamos bien o no, ¿no? Sino es para que nosotros sepamos en qué posición estamos. Él no necesita saberlo, él ya nos conoce, él ya discierne, él conoce incluso lo más recóndito de nuestro corazón, incluso mejor que nosotros mismos. Él lo que quiere con las pruebas y con todo esto es que reconozcamos cuál es nuestro lugar. Lo mismo que vamos a ver con Pedro, que tuvo que reconocer que realmente él no lo amaba tanto como decía amarlo, ¿no? Por eso es que, como dice Cantar de los Cantares, mi amor está enfermo, ¿sí? Yo quiero cumplir, yo quiero hacer, pero mi amor está enfermo. Yo quise abrirle, yo quise recibirlo, yo quise darle la entrada, pero cuando ya me paré fue demasiado tarde, ¿no? Y posiblemente así pasen en nuestras pruebas, unas las fallemos, otras las aprobemos, pero lo indispensable es que siempre estemos buscando de Él, anhelando de Él y con los ojos puestos en Él, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, ¿no? Después oremos y finalizamos y tengan por seguro que esto solo es el comienzo. Estos 3 capítulos de todo lo que yo he estudiado son los que más látigo me han dado. Y es donde realmente nos hace pensar, porque son los hechos, son el ejemplo que Él nos dio, y creo que habla más que a veces las palabras, ¿no? Entonces, oremos y finalizamos con el estudio, ¿vale? Señor y Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso, porque tú nos muestras que realmente nos falta demasiado para realmente vivir de acuerdo a tu voluntad, para realmente ser por lo menos llegar a los pies de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, si es necesario, pásanos por fuego, si es necesario, pásanos por agua, Padre, pero límpianos, restauraros, haz que realmente nosotros seamos ese vaso de honra, ese corazón dispuesto a ti, y sabemos que para quitar la piedra de nuestras vidas, que para quitar ese corazón que no oye, que no siente, insensible, hay que romper, y para eso necesitas realmente que hagas doler nuestras vidas, que pasemos por procesos duros, por pérdidas, por problemas, por circunstancias que incluso no entendamos y que no tengamos la solución en el momento, pero que sabemos que si estamos contigo, incluso tú nos alzarás y nos llevarás en medio de las pruebas, Padre. Te pido por cada uno de los que estamos acá, Pedrito, Margarita, Aurora, Padre, tú conoces las pruebas, las circunstancias, las dificultades que están teniendo cada uno de ellos en sus diferentes áreas, en sus diferentes procesos, Padre. Sé tú ayudándoles, sé tú dándoles la salida, y sobre todo que ellos te puedan sostener cada vez más en ti, que puedan ver a lo largo de esas pruebas esa dimensión de amor que tú tienes por nosotros, y que a pesar de todo tú ahí estás, no nos has abandonado, tú eres el que nos sostienes firme, Padre. Ayúdanos, Señor, a andar y a conocerte cada día más, para que nuestra fortaleza, nuestras fuerzas, nuestra firmeza esté en ti y no en nuestra voluntad, sino que podamos fortalecernos en aquello que nunca va a fallar, en aquello que nunca va a romper sus promesas, en aquello que siempre va a estar firme delante, cuidándonos y protegiéndonos, que eres tu Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.